Hacemos esta entrevista desde Cocampo para presentar el nuevo episodio de Visiones Rurales, un podcast en el que entrevistamos a los profesionales del sector desde un lugar mucho más personal y humano. Hoy vamos a hablar con Alberto Mayor. Él es técnico informático y medioambiental, pero bueno, tú puedes presentarte ahora después de la presentación. La conversación que vamos a abordar gira en torno al extractivismo. Este es un modelo económico basado en extraer recursos naturales para venderlos o exportarlos. En concreto vamos a enfocarnos en el proyecto de la empresa minera australiana que se llama Global Mining Enterprises, pero opera con su filial española Oroberia. El proyecto afectaba inicialmente a 14.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara y tiene el fin de extraer oro y minerales de gran valor industrial. La plataforma Valle Cañamares Sierra Norte ha estado trabajando durante meses para paralizar este proyecto y hoy Alberto viene a contarnos su trayectoria y el impacto medioambiental que tienen estos proyectos sobre el territorio. Vamos a enfocar la entrevista desde dos miradas. Por una parte, sobre el contexto europeo actual en el que se legaliza la explotación de recursos para reforzar la soberanía, y por otra parte el impacto real que tienen estos proyectos sobre el medio ambiente y el territorio. Alberto, para que no conozca la situación, ¿nos puedes explicar cómo nace la plataforma y en qué punto se encuentra ahora mismo? Y si nos puedes también hablar del Congreso Internacional con Bruselas. La plataforma Valle del Río Cañamares Sierra Norte nace en el año 2005. Se creó, se fundó para ya luchar contra un proyecto de mina de yesos que se iba a desarrollar en la zona de baja del río Cañamares, en confluencia con el río Henares. Y bueno, pues esa plataforma consiguió que se paralizaran esos proyectos, que además iban a acabar con un bosque de quejigos en suelos de yesos, muy importante desde el punto de vista botánico. Y una vez que se consiguió parar este proyecto, pues la plataforma se quedó ahí como en stand-by. Y bueno, pues el año pasado, cuando surgen de nuevo estos proyectos de Oroberia, pues la plataforma se reactiva e inicia una campaña para poder parar y coordinar, parar por un lado los proyectos y por otro lado coordinar a toda la gente que estamos en contra, desde ayuntamientos, asociaciones, vecinas y vecinos. Y nos encontramos ahora que la plataforma Valle del Río Cañamares Sierra Norte está metida de lleno en intentar concienciar, informar a la población, trabajar para que los proyectos no salgan adelante y nos encontramos ahora mismo en ese punto. Y para todo ello, pues aparte de presentar alegaciones, aparte de solicitar reuniones con los responsables políticos a nivel Castilla-La Mancha y hacer esas charlas informativas que se están desarrollando también en los pueblos de la zona o afectados, pues también, como me preguntabas, hemos mantenido el pasado fin de semana una reunión con eurodiputados en Bruselas, con varios eurodiputados españoles, eh, para trasladarles en esta reunión. No solamente hemos participado en la plataforma, sino muchas más plataformas del Estado y del planeta, porque han participado grupos de Latinoamérica y de otros lugares del planeta. Entonces, ha sido muy importante el tener esos contactos con los eurodiputados, porque les hemos trasladado primero que las directivas europeas se tienen que cumplir y segundo, porque también están intentando modificar algunas directivas para que sea un poquito más fácil sacar adelante proyectos como el de la minería. Pues les hemos pedido pues que no modifiquen las directivas Hábitat que se pretenden modificar, o la directiva de conservación de la naturaleza, o la directiva de impacto ambiental, o la directiva marco del agua. Como comentábamos antes, la plataforma ha participado en otros proyectos y uno de ellos también comentábamos que en uno de los pueblos hubo una explotación minera desde hace más de 40 años que conocemos como la cantera del Picacho. ¿Qué nos cuenta la historia real de sus vecinos sobre cómo ha cambiado su día a día, su salud, la economía familiar y el futuro de sus hijos? Pues mira, este yo creo que es el mejor ejemplo que nos puede servir para reflexionar y valorar lo que nos
puede suponer el que salgan adelante los proyectos de Oroveria. El caso de la explotación minera en Narros, que lleva estos 40 años, pues lo que ha supuesto ha sido, lo primero, reducir la población. Ahora mismo solamente hay 4 habitantes empadronados cuando hace 40 años había más de 30. Eso lo primero. Lo segundo, no hay ninguna persona que trabaje en esa cantera y que viva en el pueblo. La cantera está muy cerca del pueblo, por lo tanto, las molestias de las voladuras, del tráfico de camiones, de la molienda y demás, pues hace que cuando el viento sopla hacia el pueblo, pues se estén tragando todas esas partículas. Además, aquí estamos hablando de silicio que produce una enfermedad que es la silicosis y existen tenemos datos sobre todo de los vecinos de Narros que conocían a trabajadores que vivían en la comarca que fallecieron por silicosis o por enfermedades asociadas a la respiración de estas partículas. Entonces, esto es un poco lo que ha supuesto esta cantera. Además, desde el punto de vista económico, pues el ayuntamiento recibe única y exclusivamente 10.000 euros al año por una explotación tremenda también de no es una multinacional, pero es una empresa que tiene su sede creo que es en Navarra, en el País Vasco, y que tiene varias explotaciones en todo el territorio. Y al final, pues la riqueza que genera en el municipio se va fuera, no deja muy poco dinero para el pueblo. Y luego, lo que decía, tampoco ha generado puestos de trabajo ni ha generado población. Y también todas estas molestias que conlleva, se han dado cuenta los vecinos que cuando, por ejemplo, vienen pues amigos de los que ahora mismo están viviendo allí o que tienen casas, pues se han dado cuenta que les encanta o les gusta mucho el entorno y se comprarían una casa o una finca, pero claro, les echa para atrás esas molestias de las que hemos hablado, el que haya voladuras, el que haya tráfico de camiones, el que haya polvo y el que genere enfermedades. Por lo tanto, yo creo que es el ejemplo de lo que puede suponer una explotación de estas características. ¿Se conoce si esa reducción de población era únicamente por causa de la minería? A ver, la relación con la minería es difícil, sobre todo en los últimos años, que ha bajado mucho la población en los pueblos de la zona, el poderla a lo mejor asociar a la minería, pero lo que está claro es que cuando se habla de que estos proyectos generan puestos de trabajo, al final no es verdad. No sé si en este caso estará el abandono de la población, estará asociado también al abandono en el resto de los pueblos o directamente pues porque yo, por ejemplo, no me voy a quedar o no voy a ir a un pueblo en el que tenga estas molestias y estos proyectos al lado. En las reuniones con vecinos, con alcaldes como La Toba, Medranda, Río Frío, Palmaces, ¿qué preocupaciones has escuchado que van más allá de un argumento ambiental o económico? Pues sobre todo, mira, la mayoría de la gente de estos pueblos, tanto que viven o como que van a pasar parte de sus vacaciones o los fines de semana a los pueblos, lo que más les preocupa es la pérdida de calidad de vida. O sea, en el momento en el que tú vas al pueblo, estás disfrutando de los paisajes, de los caminos, de todo lo que hay alrededor de esos pueblos y estos proyectos al final lo que van a generar es pues tránsito por los caminos, polvo, voladuras, ruidos, eh, todas estas cosas o estas actividades que perjudican a la calidad de vida, pues al final yo creo que es lo que más les preocupa en general. Pero también hay que tener en cuenta que en la plataforma y en estos pueblos donde vamos a dar las charlas asisten tanto cazadores como agricultores como ganaderos y también les preocupa el futuro de sus actividades. Es decir, que ahora mismo estos pueblecitos, aunque tienen muy poca economía, pero lo poco que tienen puede ir al traste. Y también sectores como el turismo rural o turismo de la naturaleza, que también pues tienen miedo a que estas actividades pues perjudiquen a su negocio. Entonces, yo creo que son las principales preocupaciones porque es verdad que la mayoría de los vecinos o vecinas de los pueblos no conocen, por ejemplo, que puede haber un ave que está protegida en peligro de extinción o hay una planta que es endémica y que no la vas a encontrar en ningún otro lugar de España. Entonces, es verdad que desde el punto de vista ese medioambiental o posible impacto a especies que pueden incluso extinguirse, no lo ven directamente porque no tengan conocimientos, pero esas preocupaciones que te decía son las que nos están llegando. En el caso concreto del proyecto de Orovedría sobre la Sierra Norte de Guadalajara,
Desde tu opinión, ¿qué impacto podría tener sobre el medio ambiente y el turismo de la comarca? Y si habéis hecho una valoración o quién la ha hecho. El impacto sobre el medio ambiente va a ser, o sea, o sea, no se puede negar que no va a haber un impacto sobre el medio ambiente porque esta actividad genera todos esos problemas que os he dicho. Además, si es una minería a cielo abierto, pueden explotar miles de hectáreas y hacer socavones en las montañas e incluso hacer desaparecer montañas. Por lo tanto, estamos destruyendo un paisaje que tiene pues esos hábitats que pueden ser no solamente plantas, sino que un hábitat está compuesto por las plantas y los animales que habitan. Entonces, pues allí tenemos insectos, tenemos reptiles, tenemos anfibios, aves, tenemos mamíferos. eh, o sea que todo ese hábitat que se va a destruir, porque aunque hay un plan de restauración o haya un plan de restauración futuro, no se va a conseguir volver a su estado natural y todos estos años en los que supuestamente se llevará a cabo la explotación, pues eso no va a ser imposible. Dijéramos, es un daño irreversible, no se va a volver a recuperar. Y luego, pues eso, desde el punto de vista de las actividades económicas, las agropecuarias son las que más van a sufrir, las cinegéticas, el turismo. ¿Y en qué nos basamos? Pues sobre todo en ejemplos de otros lugares donde ha habido minería, sobre todo en Andalucía y en el norte, en Galicia o en Asturias, sobre todo en Asturias también que ha habido mucha explotación minera de, sobre todo el oro, no me voy a olvidar del carbón, pero oro y estos minerales que se están buscando. Pues en casi todos los concejos donde se ha llevado a cabo la minería, por ponerte un ejemplo en Asturias, pues los problemas han sido muy grandes o muy graves, como por ejemplo contaminación de los acuíferos de los que beben los pueblos que están en las laderas de las montañas, destrucción de hábitat de especies protegidas como puede ser el oso pardo o el lobo. Eh, ¿Qué más? Destrucción por ejemplo, de bosques o de plantas que son únicas. Y luego toda la carga o la actividad ganadera, que en Asturias hay mucha, pues desaparece, tiene que migrar a otros lugares. Y también me gustaría decir que para los propietarios de los terrenos donde se llevan a cabo las minas, eh, los propietarios son dueños dijéramos, de la superficie, pero del subsuelo, que es donde están explotando, ya no son dueños los propietarios. Por lo tanto, si yo llego a un acuerdo, la empresa llega a un acuerdo con un propietario de pagar esa finca que van a explotar en un futuro en X dinero, y le parece bien al propietario, pues vale. Pero si no le parece bien, estos proyectos se suelen declarar incluso de interés público o de interés general, y al final sería un justiprecio el que les darían por esas fincas. Por lo tanto, la pérdida del valor también económico de los propietarios es muy grande. Cocampo, para quien no lo sepa, es un portal inmobiliario de fincas rústicas, y los oyentes de este podcast son personas vinculadas al sector agropecuario, pero también son propietarios de fincas e inversores. Para un propietario o inversor de fincas de la Sierra del Norte, ¿qué cambios en el valor patrimonial de su finca, en la rentabilidad de la actividad que practique y en su vida diaria podría encontrar tras la explotación minera de Oroveria, según tu opinión? Pues mira, según mi opinión, y aunque no manejo datos, pero por lo que te comentaba de otras experiencias en otros lugares, está demostrado, o sea, está demostrado que se desvalorizan el valor de las fincas y incluso de las propiedades y de los pueblos que están próximos a este tipo de explotaciones. Eso está demostrado y hay casos en todas los proyectos mineros que hay en nuestro país. Y luego también lo que te decía, o sea, si por ejemplo hay una persona que tiene una finca agropecuaria y se dedica, pues, por ejemplo, en la Sierra Norte de Guadalajara, que hay grandes fincas que se dedican al ganado vacuno, o, o no sé, o a las ovejas o a las cabras o a cualquier otra actividad, o a caballos, por ejemplo, si tienes la mala suerte de que te toque en parte de tu finca o cerca de tu finca donde se va a llevar a cabo la explotación, pues lo que os he comentado también antes, que tendrían que emigrar o moverse a otros lugares. Por lo tanto, el coste económico para las personas que se dediquen a estas actividades, pues también va a ser importante
porque se van a tener que mover y desplazar a otras zonas, incluso tener que comprar otras fincas. ¿Crees que existe un modelo realista de compensación económica después de una explotación minera que permita desarrollar la minería sin perjudicar a largo plazo a la comunidad rural y a este valor de las fincas? Pues mira, yo creo que ahora mismo con los proyectos mineros que tenemos en nuestro país, de los que se llevan explotando desde hace, pues no sé, décadas, y que a lo mejor ya han terminado las explotaciones y ha habido restauraciones o no, porque en muchos casos no se ha llevado a cabo la restauración, pues es verdad que como o sea, queda desconfigurado el paisaje, queda desconfigurado el territorio. En algunos casos quedan todavía muchos restos de residuos que son tóxicos o peligrosos. En el caso de canteras, por ejemplo, que no hay residuos tóxicos, pues lo que hacen es dejar escombreras del machaqueo o esos espacios abiertos y explotados sin ningún tipo de vegetación. Y por lo tanto, yo para mí siempre he creído que no se puede, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no podemos hablar de desarrollo sostenible en la minería, porque sostenible quiere decir que tú puedes ir manteniendo más o menos unos recursos o un estado, y en este caso no. O sea, tú aquí lo que vas es, o el objetivo de la minería es extraer esos minerales que no se van a volver a regenerar, por lo tanto no es sostenible, y vas a dejar un impacto sobre un territorio que no existía, que es pues eso, la desaparición de una montaña o de esos minerales que extraes o de o de esas otras, en el caso del yeso o de la caliza o de otras rocas que podríamos decir que es menos impactante el tratamiento. Se va a quedar de una forma que no era la inicial. Por lo tanto, yo creo que no hay no hay un modelo minero que dijéramos puede ser acorde para un futuro en el desarrollo rural. Y, y lo que está claro es que todos necesitamos materias primas, pero yo siempre he dicho que tiramos tanto, por ejemplo, en el caso de los minerales estos críticos, si en vez de la Unión Europea apostara porque busquemos qué reservas de minerales estratégicos tenemos en cada país, apostaran por recuperar todos esos minerales estratégicos que van en los miles de dispositivos que acabamos tirando anualmente, de móviles, tablets, portátiles y demás, baterías de coches o batería de pilas. Y se intentará recuperar al máximo esos minerales que ya están ahí y que los hemos extraído, pues tendríamos un alto porcentaje de esos recursos o materias primas sin tener que hacer esa destrucción de la que estábamos hablando. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de prioridad política y de una visión de desarrollo sostenible, que es lo que comentaba antes. Estos minerales, por curiosidad, porque no lo sé, una vez utilizados y una vez obsoletos, entre comillas, ¿se pueden volver a reutilizar? Es decir, a nivel energético o por propiedades, ¿son reutilizables? Sí, sí, se pueden reutilizar. Por eso hacía hincapié en que en vez de extraer y explotar esos recursos que están en la Tierra y generar ese impacto, intentar recuperar de esos dispositivos que tiramos anualmente y que desgraciadamente la mayoría acaban en África, pues poder recuperar esos minerales como cobre, plomo, plata, otros minerales que se utilizan, litio, otros minerales que se están utilizando para todos estos dispositivos, pues poderlo recuperar. Y se puede recuperar y se pueden otra vez volver a utilizar. Es verdad que a lo mejor las empresas dirán, es que es más costoso el recuperar esas cantidades tan pequeñitas que hay en los dispositivos que hacer una minería. Yo la verdad es que me gustaría hacer un estudio y poner en la balanza qué cuesta más, porque una mina a cielo abierto, con todo lo que conlleva, el presupuesto que conlleva, no lo sé si sería más económico que recuperarlo de los dispositivos, los minerales de los dispositivos. Quería preguntarte si tú tienes una definición personal de lo que entendemos como progreso en el contexto rural y si crees que se puede considerar progreso un desarrollo económico que compromete de forma irreversible el territorio. Vale, es complicada esa pregunta, sobre todo porque, a ver, yo soy un poco también de la filosofía del decrecimiento, o sea que
estamos en un mundo en el que somos ya tantos claro, si todos consumimos, imagínate que los 7.000 o más de 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, todos esos 7.000, más de 7.000 millones de habitantes consumiéramos al mismo ritmo que lo estamos haciendo en los países occidentales, yo creo que vamos, desaparecería este planeta. Entonces, es verdad que tenemos que intentar, por un lado, frenar el consumismo desenfrenado que tenemos, porque muchos de los problemas ambientales los genera ese consumismo de que al final estamos despilfarrando materias primas, bueno, que a veces lees noticias de lo que tiramos de comida al año, de ropa al año, de los dispositivos que te decía, ya no hay una reparación, no hay una recuperación, pues es verdad que eso para mí no es progreso. Entonces progreso es sí tener, por ejemplo, estar teniendo esta conversación uno en cada punta, el poder tener los dispositivos para poder comunicarnos y facilitarnos la vida y los trabajos y demás. Pero muchas veces yo creo que somos una sociedad de usar y tirar, que eso pues complica mucho la existencia en el planeta y sobre todo los problemas que estamos hablando hoy aquí, que es por ejemplo, el tema de la minería. Y así, bueno, pues podríamos hablar de más temas. Entonces, sí que creo en un desarrollo sostenible, es decir, que podemos progresar como sociedad, tener todas las comunidades posibles, pero tiene que ser de una forma sostenible, es decir, que garanticemos nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y de todo lo que disfrutamos hoy a las generaciones venideras, y eso habría que hacerlo bueno, hay muchos debates a nivel internacional cuando se hacen los encuentros estos sobre cambio climático y sobre desarrollo sostenible, que se empezaron, bueno, desde que los lleva a cabo la ONU dentro de la Organización de Naciones Unidas, y ahí es donde también se pueden fijar desde todos los estados las políticas para poder llevar a cabo eso que llamamos desarrollo sostenible, y yo creo que es factible y que garantizaría recursos para todos y para los que vengan detrás. Más allá de los desafíos o de estar a favor o en contra de un proyecto minero, ¿qué modelo de desarrollo rural concreto crees que podría generar oportunidades económicas, retener población joven o mantener el patrimonio de la comarca sin necesidad de la minería a gran escala? Sí, pues mira, te voy a poner varios ejemplos. Es fundamental el recuperar el patrimonio de la comarca. Por ejemplo, todas las ruinas que tenemos de castillos, que tenemos de iglesias, que tenemos de otra arquitectura popular. eh, si fuéramos capaces de recuperar todo eso que tenemos sobre todo en las zonas rurales, lo primero, ya de entrada estaríamos generando puestos de trabajo para esas personas que tendrían que rehabilitar durante años porque hay mucho patrimonio hundido, abandonado. Y te voy a poner un ejemplo. Yo que soy de Sigüenza, tenemos una pedanía que es Simón, donde hay unas salinas que están hundidas, y esas salinas que son de origen romano, si se recuperaran y se creara ahí pues un centro de interpretación y incluso se podría volver a explotar la sal incluso con fines de pequeño comercio, el comercio turístico y demás, pues yo creo que ese tipo de proyectos, o por ejemplo en Yende la Encina hay un proyecto que se llama El País de la Plata, que en Yende la Encina pues sí que hubo unas explotaciones mineras en el siglo XIX y hasta el mediados del siglo XX, que se abandonaron pues porque se acabó el filón o por lo que fuera, porque no eran rentables, y entonces se está intentando hacer un museo de la minería con una de las galerías que sea visitable. O sea, tenemos recursos suficientes como para poder generar un atractivo que permita crear puestos de trabajo, porque luego todo eso conlleva también, pues tienes que tener guías turísticos, tienes que tener, con todo el medio natural que tenemos, podemos hacer rutas y senderos con diferentes albergues o hostales, hoteles para que la gente pueda alojarse. Es decir, al final, si pensamos en algo que puede en los próximos, fíjate, hablaría hasta de 50 años, que consiguiéramos recuperar patrimonio, crear rutas turísticas, sendas y demás, estoy convencido de que
lo primero, generaría población, generaría trabajo, fijaría población en los pueblos, gente joven. Y a todo esto, pues añadiría, pues, por ejemplo, las actividades típicas como pueden ser las agropecuarias, pero con un valor añadido que en el caso de Guadalajara, en otros sitios sí que lo hacen, pero en el caso de Guadalajara, la verdad es que existen muy pocos ejemplos, pero por ejemplo, el tema si tenemos un rebaño de cabras y de ovejas, pues poder hacer quesos y que los quesos sean de una determinada zona. Entonces ya tienes ahí un valor añadido, tienes la ganadería, pero tienes también estás transformando esa materia prima, que es la leche, y haces quesos, yogures, requesones, todo lo que puedas hacer. Eso iría, al fin y al cabo, uniendo una cadena en la que podría generar bastantes puestos de trabajo, mantener el medio o el territorio como lo tenemos y evitar proyectos como los que estamos hablando y otros también que ahora pues en las plantas de biogás o los centros de datos, que también se oye que van a ir a todos al mundo rural, pues todos esos proyectos se podrían parar generando estas actividades y ya para terminar, la mayoría de los pueblos les está llegando ya la fibra óptica a los pueblos, que es fundamental para que la gente que pueda teletrabajar pues lo pueda hacer desde los pueblos y al final pues cerramos una cadena con un montón de medidas y de actividades que se podían llevar a cabo en el pueblo. Yo he vivido en la ciudad muchos años y llevo ya 6 o 7 años viviendo en el pueblo y creo que se puede y hay que hacerlo. Y una de las preguntas que habíamos preparado desde Ecocampo es quizás la más incómoda, pero donde se puede sacar jugo. Y es que, como ya hemos hablado, a nivel global, evitar o minimizar el impacto medioambiental de la minoría es un gran desafío. Y te quería preguntar si crees que lo que se está trabajando en la Sierra Norte es, desde la plataforma, es intentar que ese impacto no nos toque a nosotros, y que se produzca en otro lugar. Desde la plataforma no es esa la postura que tenemos. O sea, nosotros dijéramos que lemas ni aquí ni en ningún lado. Es muy complicado, pero desde luego que nos solidarizamos con todos los problemas que tienen otros territorios y en otros lugares del planeta. Yo creo que África ha sido pues el país que hemos estado explotando durante muchas décadas porque, bueno, pues por los colonialismos que hubo y demás. Es verdad que, claro, estamos ahora mismo en una coyuntura social mundial que es muy, muy complicada, pero desde la plataforma nos solidarizamos con todos los territorios que están afectados, los territorios que están en lucha, y de hecho una de las medidas en las que hemos participado en ese encuentro en Bruselas ha sido para intentar generar vínculos con esos otros lugares de nuestro país y del planeta que están trabajando, pues para que la minería no sea tan destructiva, no acabe, porque en el caso de Latinoamérica, claro, hubo un encuentro en Bruselas pues en que cada uno contaba su experiencia y claro, los de Latinoamérica hay pueblos indígenas que incluso alguno de ellos ha fallecido porque han sido asesinados, vamos. Y entonces, pues claro, es verdad claro, que esto tiene unas connotaciones muy fuertes a nivel social y ambiental que tenemos que intentar todos trabajar desde el mismo ángulo, estar unidos y sobre todo proponer esas otras alternativas que te decía, que para el tema de los minerales críticos, que sería intentar recuperar el mayor porcentaje posible de esos minerales que utilizamos en los dispositivos. Yo creo que esa sería un poco la solución que habría para no tener que estar dependiendo de tantas minas. Me has dicho que has vivido en el pueblo durante 7 años. ¿Tú defiendes un modelo de vida rural más sencillo y con menor progreso material? ¿Cómo crees que se podría convencer a la sociedad y especialmente a quienes invierten en el campo de otra forma de habitar el territorio? Sí, pues mira, yo por ejemplo lo que he notado es que necesitas menos para vivir ya o sea, incluso dinero, porque aquí te gastas menos, no estás dependiendo, por ejemplo, por el transporte o cuando estás en una ciudad, pues vas de tiendas o a los centros comerciales y demás, entonces necesitas menos porque aquí no lo tienes. Valoro cosas como pues un atardecer, un amanecer, el paisaje, el dar un paseo y los olores de cada estación.
Entonces, yo creo que las personas no hemos sido capaces de valorar todas esas cosas. Ver, por ejemplo, las estrellas por la noche, que en muchas ciudades no se ven, o la luna, o escuchar el agua correr por el río, por los manantiales. Entonces, eso para mí es calidad de vida, eso para mí es progreso también personal y mental. Tienes mucho menos estrés porque también vas a otro ritmo. En el mundo rural es como otro ritmo. Y si además tienes la suerte, como yo, que tienes un huerto y que puedes dedicar también esa actividad a estar en contacto con la tierra, pues la verdad es que es muy bueno como salud mental y física y todo. Entonces, yo haría un llamamiento a que la gente por lo menos lo intente experimentar. Soy también consciente de que hay muchos problemas porque nos faltan, por ejemplo, servicios, no tenemos los servicios fundamentales como para que, por ejemplo, una familia a lo mejor aquí en algunos pueblos, no en todos, en algunos no, pues se pueda de entrada instalar sin que, pues por ejemplo, no sé, que sin que haya médico, un colegio, o sea, hay colegio y instituto, se tienen que mover todos los días en transporte escolar. Entonces, es verdad que hay carencias, pero las carencias están porque somos poca gente. En cuanto haya un poquito más de gente, la administración está claro que tiene que prestar esos servicios porque los vamos a demandar. O sea, cuanto más gente seamos, más los demandamos. O sea, más los vamos a demandar y más nos los van a prestar. Ahora mismo, si somos 5 empadronados, pues claro, si eres 5 empadronados, tú vas a pedir un autobús o vas a pedir y te van a decir que no puede ser. Pero si somos unos poquitos más, pues tendremos los servicios. Así que animar a todo el mundo a que venga al mundo rural y sobre todo, pues eso, que hay actividades que se pueden hacer y que se viven mejor. Hay algo que me da curiosidad preguntarte, es más personal quizás, pero me llama mucho la atención todas las personas que son capaces de movilizar una plataforma siendo tan pocos y enfrentándose a una multinacional. ¿Qué te lleva a ti o qué te inquieta internamente para querer defender un territorio o el medio rural viniendo de la ciudad? Pues sí, mira, yo es que nací en Sigüenza y me crié en Sigüenza estuve en Sigüenza hasta los 20 años, entonces es verdad que yo tengo ya el arraigo de mundo rural, aunque Sigüenza es más grande, pero tengo ese arraigo. Y luego es verdad también que yo tengo ahí una sensibilidad medioambiental que es la que hace que ante cualquier amenaza del territorio y del medio ambiente, de la fauna y de la flora, pues me encienda ahí las venas y entonces es como que me sale algo que tengo que luchar. Y yo creo que todas las personas que están en la plataforma tienen parte de esa que se le hincha la vena y tienen que luchar por defender su territorio. Y no solamente que ahora he utilizado defender su territorio, pero lo que os he dicho antes, que también soy consciente y las personas que estamos en la plataforma que lo que queremos es que esto no se haga aquí ni en ningún sitio, pero bueno, que es lo que nos lleva a levantarnos. ¿Crees que una persona que no ha nacido con ese arraigo o con ese amor hacia un territorio o un espacio sería capaz de empatizar con una causa como esta y sumarse a la plataforma? Sí, yo creo que sí, porque la gente que no tiene arraigo rural o que no tiene, por ejemplo, una especial unión con alguno de los pueblos que están afectados por los proyectos, no solamente aquí, sino en otros lugares, pues yo entiendo que si tú, por ejemplo, lees lo que quieren hacer y te gusta, de hecho, alguna vez lo habrás hecho, o la gente habrá hecho de pues excursiones y habrá paseado por la naturaleza, pues si a ti te llegan imágenes o lees de lo que quieren hacer o que quieren destruir una montaña o que incluso la minería pues puede generar problemas de abastecimiento de agua en alguno de los pueblos, o sea, yo creo que ese tipo de cosas puede hacer que personas que no tengan ese arraigo se sumen a apoyar una causa que al final nos pasa a todos. Yo creo que yo personalmente apoyo causas que veo y que me llaman mucho la atención y en este caso lo veo de la misma forma. O sea, creo que la gente se apoyaría estas causas simplemente por tener esa información, por ver incluso imágenes, que a lo mejor las imágenes son más llamativas de cómo puede quedar o en sitios donde ya se ha hecho
cómo queda y sí, soy optimista en que se sumen. Desconozco si hay jóvenes dentro de la plataforma que se hayan movilizado o cuántos adultos o ancianos pertenezcan a la plataforma. Y te quería preguntar si hay algún testimonio o algún caso en especial que te haya llamado a ti la atención de alguien que haya apoyado la causa o los motivos que haya tenido o algo similar. Vale, pues mira, respecto a jóvenes, en lo que es dentro de la junta directiva de la plataforma del Valle del Cañamares Sierra Norte, que creo que somos 14, una cosa así, el presidente, que es Raúl, es un chico de menos de 30 años. Tenemos un vocal que se llama también Alberto como yo, que también es menor de 30 años. Y luego la media de edad, yo calculo que estaría a lo mejor entre los 50 o los 55 años, entre los 50 y los 55 el resto de los miembros de la plataforma. Y también los asistentes. Es verdad que cuando vas a pueblos pequeños a dar las charlas, mucha gente mayor acude porque lo primero para enterarse y porque bueno, la población es bastante mayor en los pueblos, pero también acude gente joven. Entonces, yo soy optimista porque hay bastante gente joven implicada en la plataforma y asistiendo a todas las actividades que se hacen. Y luego también creo que es necesario que esto siga así. Y lo que te iba a decir, una anécdota que me preguntabas, hay un apoyo que me ha parecido fundamental y además vamos, de quitarse el sombrero, que es el párroco de Medranda, Pinilla, La Toba, o sea, el cura de Castilblanco también. Ha sido una persona que se ha implicado desde el primer momento, ha presentado alegaciones, ha dejado, en el caso de Castilblanco, la iglesia para dar una charla porque no había un local municipal que fuera grande. Por lo tanto, me ha parecido uno de los casos a que hay que nombrarle y hay que agradecerle y felicitarle ese apoyo que ha tenido. Y ya para cerrar la entrevista, y para los oyentes de Visiones Rurales y en concreto de este episodio, ¿te gustaría dejar alguna reflexión sobre cómo debemos manejar este debate entre el progreso minero y la preservación de un modo de vida rural que ya de por sí consideramos valioso? Sí, yo creo que por unir lo que he comentado anteriormente, experimentar el mundo rural, que la gente experimente el mundo rural, que aunque sea las vacaciones, aunque sea un mes de vacaciones, que las pasen en un sitio rural para ver si van ahí cogiendo esa energía y valoran todas esas cosas que tenemos alrededor y que nos dan esa paz mental y esa otra forma de ver las cosas. Y luego, sobre todo, porque es una forma de vida que te quita estrés, que si puedes, si hay alguien que me está escuchando y tiene pensado emprender una actividad en el mundo rural, pues fenomenal, porque se puede hacer todo lo que hemos hablado, desde actividades agropecuarias o transformación de esas materias primas hasta, no sé, teletrabajo. Artistas, por ejemplo, también. Los artistas yo creo que es un colectivo que podría venirse a vivir a los pueblos. Del mundo audiovisual y de cualquier mundo, pintores, escritores. Además, cada vez yo creo que también se están escuchando más artistas que están buscando esa paz en el mundo rural. Así que, pues nada, que reflexionar esto que os estoy diciendo, que podéis venir y se pueden hacer muchas cosas en los pueblos. Pues muchas gracias, Alberto, por venir a hablar sobre el extractivismo y sobre el impacto medioambiental desde estos dos puntos de vista. Y ya vamos a dar por terminada la entrevista y espero que las personas que lo escuchen también puedan salir de esta conversación con una visión más amplia de lo que está pasando en la Sierra del Norte. Así que muchas gracias, Alberto.